12 al 19, 12 al 19, de donde tendremos el mensaje de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a leer primera de Pedro 4, del 12 al 19. Del 12 al 19 leeremos la palabra del Señor. Dice así la Escritura, leamos de manera alternada, un versículo y uno, hasta que todos el 19 leamos juntos y oramos al Señor. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Todos? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, por la malhechor o por entristecerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que El juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí hay una frase, ¿verdad?, que es tremenda, que es a lo que Pedro está preparando a estos cristianos. Esta frase, y estaba estudiando un poquito acerca de ello, cuando les dice al final en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y luego dicen, encomiendan sus almas al fiel Creador. al fiel Creador. Esa era una frase que usaron los cristianos, ¿verdad? Se encomendaron al fiel Creador en los momentos en que los mataron, en el momento en que por su fe en el Señor los maltrataban a tal punto que les daban la muerte. Así está preparando Pedro a los cristianos para morir. Fíjense nada más, ¿verdad? Si lo ha notado, primera de Pedro habla mucho acerca de lo que viene después de la muerte. También ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Para que ellos estén conscientes que al final aquí la vida es temporal, ¿verdad? Ahora, hermanos, pensando en eso, versículo 13 en adelante, la Biblia nos presenta 4 contrastes o comparaciones que quiero que veamos. 4 contrastes en la vida cristiana. 4 contrastes en la vida cristiana será el tema de la clase de hoy. 4 contrastes en la vida del cristiano o en la vida cristiana. Los veremos uno a uno, esperando, hermanos, que sea de bendición a nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Padre, en verdad no estamos en un país donde se nos persigue por la fe y se nos mata por una fe en Cristo. Hay libertad y te lo agradecemos, Señor. Pero ayúdanos a no dormirnos en tanta libertad. Y aún y a pesar de estas cosas, no estamos exentos de padecer de alguna u otra manera por la fe en el Señor. Te ruego, Padre, que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos edifique, y que tu iglesia, mi Dios, sea animada, que sea edificada de tal manera que podamos ver estos contrastes en la vida cristiana y nos anime esto a seguir adelante en nuestra fe en el Señor. Gracias, Padre, agradecemos que somos cristianos. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, porque tú eres un fiel Creador. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? 4 contrastes de la vida del cristiano. Vamos a ver, hermanos, aquí a 1 de Pedro 4, versículo 12. El Señor les dice que no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, ¿verdad? Acuérdense que nuevamente Pedro le dice, no se sorprendan, van a padecer, no se sorprendan, van a venir pruebas. La clase pasada, ármense del pensamiento de que va a haber padecimientos, ¿sí? Y verdad, hay un grupo, ¿verdad?, que se da mucho a enseñar, paren de sufrir, ¿verdad? Mientras ellos tendrían que arrancar primero de Pedro, yo creo, ¿verdad? Porque primero de Pedro dice, prepárense para sufrir.
prepárense para padecer. Va a haber padecimientos. Y es que eso es lo que mucha gente se desanima. Viene a Cristo, viene el padecimiento y se apartan de Dios, diciendo, bueno, es que yo pensé que estando en Cristo no iba a haber padecimientos. Pero aún estando en Cristo tendremos padecimientos. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? Aún en Cristo vamos a padecer. Pero acuérdese que en 1 de Pedro, el padecimiento es por comportarse como un cristiano. Se sufre por ser un verdadero cristiano en medio de un mundo que aborrece a Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces Pedro habla acerca de ello. Y ahí, hermanos, para animar a los cristianos, les enseña 4 contrastes, ¿verdad? De 4 verdades bien hermosas que quiero que veamos en este tiempo, queridos hermanos, y espero que le dé ánimo en su fe a seguir adelante. 1 de Pedro capítulo 4 viene el primer contraste. Pero antes de entrar al contraste, me gusta algo que quiero que señalar ahí. En el versículo 12, ¿cuál es la primera palabra que se refiere Pedro a los discípulos? Amados, ¿verdad? No tenemos, hermano, por qué pensar de esta manera. Si me está yendo mal y estoy padeciendo, es que Dios no me ama. Debe quedar claro. La Biblia aquí, ¿verdad? En 1 Pedro 4:12 les dice, amados, ¿verdad? O sea, no que no lo sabe, pero van a padecer. Si van a pasar por pruebas, va a haber persecuciones. Y no significa que no sean especiales para mí, ¿verdad? La Biblia dice, el Señor habla de su pueblo, el pueblo de Israel le llama que es su especial tesoro, ¿sí? Y nosotros somos, hermanos, amados del Señor, y aunque estés padeciendo, que estés pasando pruebas o dificultades, sigues siendo un amado del Señor. Amén. Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama, Dios no te ha olvidado, Dios te ama. Y por cierto, hermanos, cuando una persona pasa por pruebas, padecimientos y dolor, como cristianos deberíamos ser muy amorosos en el Señor, ¿verdad? Así se trata, dice Pedro, mira, así se le habla a alguien que está padeciendo dolor y padecimiento. Amados, ¿verdad? Así como empieza algo bien interesante. Ahora sí, hermanos, veamos los 4 contrastes que se encuentran en estos pasajes de la palabra del Señor. Vea conmigo el primero en el versículo número 13. Versículo 13. Vamos a estudiar esta parte de la Biblia. Vamos a ver esos 4 contrastes. El primero, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí tenemos el primer contraste. El primer contraste, hermano, tiene que ver con el gozo en el padecimiento y el gozo de la gloria. El gozo del padecimiento y el gozo de la gloria. 2 contrastes, padecimiento y gloria, ¿verdad? Los dos son padecimientos, pero son distintos. Uno es en medio o por causa del padecimiento y otro por causa de la gloria de Dios. Y ahorita quiero que hagas esa diferencia. Vea algunas verdades bien interesantes. Es diferente, hermanos, ¿sí? Gozarse del padecimiento que gozarse de lo que será la gloria, ¿verdad?, del Señor. Y ahorita voy a hablar acerca de eso, pero quiero que aprendamos algunas cosas. El gozo del padecimiento. ¿Quién pudiera encontrar gozo en medio del padecimiento? ¿Verdad? Ahora estoy hablando, no estás padeciendo porque la policía te anda buscando porque robaste. En ese padecimiento no hay gozo. ¿Ok? El impío huye sin que nadie lo persiga. No hay paz, no hay gozo. Ahí no hay nada que glorifique a Dios. Cuando estás sufriendo por causa de maldad, no hay gozo en eso. Pero Dios nos habla que el que sufre, el que padece por ser justo, por ser obediente a Dios, por ser y seguir fielmente a Cristo, dice la Biblia, sí se puede gozar en eso. Cuando uno padece por ser justo, dice la Biblia, mira con quién te identificas. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué, hermano? Participantes de los padecimientos, ¿de quién, hermanos? De Cristo. Ok, entonces vamos a entenderlo. Yo puedo tener gozo en medio de un padecimiento por ser cristiano. Vamos a decir que no asistía a una fiesta de la familia y de ahí me agarraron a burlarse y a atacarme y a decirme que estoy loco y ahora ya me ven, no me invitan, ¿verdad? Ya no me habla la familia, y ese padecimiento fue por ser justo, por amar a Dios, por pararme por Dios.
¿Sí están ahí, hermanos? Amén. Y enfrento ese padecimiento por pararme por el Señor. Entonces dice la Biblia, gózate, porque en ese padecimiento de justo, tú te estás identificando con Jesús. Tienes comunión con Jesús en sus propios padecimientos. Así padeció Jesús. Acuérdense lo que vimos, vamos atrás, Primera de Pedro 3, por favor. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 3, ¿lo tiene ahí, hermanos? Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿qué dice ahí? El justo por los injustos. Entonces, el padecimiento de Cristo fue por obediencia a su Padre, ¿estamos de acuerdo? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué padeció Jesús? Por ser obediente. ¿Por qué padeció Jesús? Por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué padeció Jesús? Por ser santo, por hacer lo correcto. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Dice, cuando tú sufres por hacer lo correcto, cuando por agradar al Señor, honrar al Señor, por hacer su voluntad, te viene padecimiento, dice, estás en una plena identificación igual que tu Salvador. Él también padeció igual que tú. Y dice que esa comunión, ¿verdad? Esa identificación en común que tenemos con el padecimiento de Cristo nos debería llenar de gozo. Te voy a hablar un poco más acerca de ello. Ahora, vean el otro gozo. Este es el gozo del padecimiento, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora note el otro. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí hay otro gozo. ¿Este gozo a qué se debe? Ya no al padecimiento, ¿a qué se debe? A la revelación, ¿qué? De su gloria. A la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ok, entonces el segundo gozo habla de ese gozo que va a tener el cristiano cuando Cristo venga. Amén. O nos lleve a su presencia, donde se acabarán los padecimientos de esta especie, donde la Biblia nos dice en el libro Apocalipsis, no va a haber más lágrimas ni más dolor, no va a haber tristezas ya. Dígame hoy, humanamente hablando, en este tiempo, causas que producen tristeza al ser humano, a los hijos de Dios. ¿Qué le causa tristeza? Problemas. Y en el cielo ya no habrá problemas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le da tristeza al hombre aquí en la tierra? ¿Cómo? Enfermedades. No va a haber allá enfermedades. Aflicciones, ¿verdad? Angustias. En el cielo ya no va a haber angustias, no va a haber aflicción. Muerte. En el cielo ya no va a haber separación. Dolor, ¿verdad? Ya no va a haber. Las causas que producen tristeza en la tierra no estarán en el cielo, ¿sí? Ya no va a haber causas de tristeza y de dolor. Así que espera un gozo, hermanos, que no lo hemos experimentado aún. Lo experimentamos por fe, sabemos lo que la Biblia dice, pero ese día, hermanos, oh, qué glorioso día será. Amén. ¿Verdad? Cuando por fin estemos delante de nuestro Salvador, todas nuestras angustias se van a olvidar, ¿verdad? Aquí todavía vivimos angustiados con la carga, la angustia, el pesar. Le hablamos a los hermanos, estoy padeciendo, estoy sufriendo. Mira, ya, todo eso va a quedar atrás, ¿verdad? Va a quedar atrás. Hay un gozo glorioso, ¿verdad? Hay un gozo de la gloria venidera. Vean lo que dice la palabra de Dios, Tito 2.13, por favor, Tito 2.13. Y alguien ayúdeme a leerlo. Ayúdenme a leerlo, por favor, Tito 2.13. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, fíjense cómo vivimos los cristianos aguardando ¿qué cosa? La esperanza. Tenemos esa esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, ¿verdad? Mira, hermanos, cuando aquí se nos acaban las razones para tener esperanza, tenemos algo seguro: Cristo viene otra vez, ¿verdad? Y vamos a estar con Él y en su presencia. Hay gloria, va a haber cosas grandiosas de Dios cuando Él venga, que todo este padecimiento terrenal quedará en el olvido del gozo y la gloria de estar con el Señor. En Romanos 8:18, vamos para allá. Cuando la Biblia habla de la manifestación del Señor, de ello, habla de la gloria que va a venir con Él, las cosas que nos esperan, que el Señor ha reservado y ha guardado para los que les aman. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:18, alguien léalo por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentan a nosotros comparables con la gloria venidera que vosotros ha de
Gloria al Señor. Fíjese bien lo que dice ahí. ¿Verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué cosa? Con la gloria venidera. En el presente hay aflicción, pero hay una gloria que viene, ¿verdad? La gloria venidera. Y si tú te pones como cristiano y nomás te enfocas, nada más te enfocas en lo que te aflige, afligido terminarás. Dice el libro de Proverbios que todos los días son duros o difíciles para el afligido. Así vive la gente afligida. No tiene dónde poner sus ojos para tener esperanza. No tiene dónde poner sus ojos para esperar cosas mejores. No tiene dónde poner sus ojos, se aflige todos los días. Pero Dios nos dice, el cristiano también se aflige, también padece en el tiempo presente. Pero el cristiano está en la espera de una gloria que ha de manifestarse. Cristo viene otra vez, amén. Entonces fíjense bien, hermanos, hay el gozo del padecimiento y el gozo a causa de la gloriosa manifestación y venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, amén. Vamos a estar con Él, hermanos. Entonces mira, ¿qué te ha ido mal? Piénsalo. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha afligido los últimos meses? Cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares. ¿Qué es la aflicción? Un día todo eso va a acabar, hermanos. Cierto, amén. Va a acabar. Dice pastor, y mientras no acaba, tienes un gozo que puedes identificarte con Jesús. Y tienes el gozo de que va a venir una manifestación gloriosa y todo ese padecimiento terminará por siempre. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora, una tremenda lección en este contraste. Gozo, y ahora vea lo que dice ahí, está bien interesante. Vamos, 1 Pedro 4, hermanos, 1 Pedro 4. Si me dan las 10 de la noche me avisan, hermanos. Yo traigo mucho material y luego me vaya yo a seguir de frente. 1 Pedro capítulo 4, ¿lo tienen, hermanos? Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. ¿Lo que dice ahí? Con gran alegría. Gozo más gran alegría. ¿Sí lo ven? Ok, quiero que aprenda algo. Gozo y alegría son dos cosas diferentes. Aprende una segunda cosa. El gozo se puede tener aunque hay sufrimiento. Es decir, el gozo no depende de mis circunstancias externas. Quiero que lo vean. Gozaos en los padecimientos. Parece que no hay congruencia. ¿Quién se goza en el sufrimiento? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Eso me enseña que el gozo no es determinado por los factores externos en los que estoy viviendo, sino nunca podría tener gozo. Y la alegría sí depende, esa sí depende, la alegría sí depende de factores externos. Mientras que el gozo no. Déjale explico por qué. El gozo es un fruto del Espíritu. Amén. Es un fruto del Espíritu de Dios. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios en usted? Hay 4 nombres. Bueno, los demás luego hablamos. ¿Tiene el Espíritu de Dios en usted, sí o no? Amén. Ok, entonces usted puede tener gozo. Porque la suministración de ese gozo proviene del Espíritu de Dios. Así es, le pertenece a Él. El gozo es del Señor. Vean lo que dice la palabra del Señor rápidamente ahí. Hermanos, quiero que vea un pasaje para que Gálatas 5, vamos a ver que es fruto del Espíritu. Fíjese bien, el gozo le pertenece al Señor. Él lo da, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu. Así que no depende de nuestra situación externa, de nuestras circunstancias. Gálatas capítulo 5, hermanos. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo. Si usted es una persona que sus situaciones externas lo afectan tanto que no puede tener gozo, usted necesita aprender a vivir y andar en el Espíritu de Dios. ¿Es usted todavía alguien que solo se guía por la carne, por lo de afuera? Puede decirlo así, aunque tiene el Espíritu de Dios, se parece mucho a la gente del mundo.
le afecta lo mismo y no tiene, parece como que no conoces a Dios. Parece como si no tuvieras el Espíritu Santo. Cierto, amén. Dice el Señor, mira, no hay mucha diferencia, el inconverso le pasó lo mismo a ti también, pero tú estás igual que Él. Cuando te di mi Espíritu para que andes en Él, y en el andar del Espíritu, en obediencia, caminando con Dios, hay una fortaleza espiritual y Él te dé ese fruto en tu vida. Así que gozo no depende de circunstancias que, hermano, externas. Quiero que vean lo que le produce gozo al cristiano. El Espíritu Santo lo da, el gozo. El gozo es del Señor. Ahora, fíjese bien, ¿en qué cosas hay gozo de parte del Señor? Vea conmigo, por ejemplo, Mateo 13:30. Alguien lea Mateo 13:30. Alguien me busque otro versículo para leerlos todos. Alguien léame, por favor, Proverbios 15:8. Alguien léame Mateo 13:30 y alguien Proverbios 15:8. Vamos a ver dónde hay gozo del Espíritu. ¿Sí? Mateo 13:30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Creo que no era, ¿verdad? Creo que yo no te mal el versículo. Espérenme, yo creo que ahorita digo, espérenme. Es Mateo. Ahorita le digo 5, es 5, disculpe, gracias y a todos, gracias por leerme. Mateo capítulo 5, versículo 12. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Dice así: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos. ¿En qué hay gozo en el cristiano? ¿Por qué el Señor dice gozaos? ¿Qué es la causa del gozo aquí del cristiano? La persecución. Sí, que aunque haya persecución, hay recompensas de Dios. Amén. Y hay recompensas del Señor. Sí, esa es una verdad, por ejemplo, por la cual tener gozo del Señor. Vea conmigo, ¿alguien le iba a leer Proverbios 15:8? ¿Alguien lo puede leer? Adelante. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Verdad? En el Señor, el mismo Señor se goza en la oración de los rectos. Y le ha pasado que también hallamos gozo en la oración también nosotros. Encontramos el gozo del Señor cuando oramos. Encontramos el gozo del Señor al saber que hay esperanza, que hay recompensas por ser fieles a Dios. ¿En qué más encontramos gozo? Hechos 2:28, por favor. Hechos 2:28. Cuando le cantamos, hermano. Así es también. Y eso tiene que ver con Hechos 2:28, fíjese bien. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia, ¿verdad? El gozo del Señor, nos gozamos en las verdades espirituales, nos gozamos al cantarle y alabarle, nos gozamos en orar, nos gozamos en leer la Biblia, nos gozamos en sus promesas, ¿sí estamos ahí, hermanos? Amén. Ahí viene el gozo, y cuando tú ves esas cosas, el Espíritu produce gozo en tu vida. Al andar en el Espíritu habrá gozo. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora, estas verdades producen gozo. Escúcheme bien, pero cuando usted no anda en el Espíritu, no anda en obediencia al Señor, en comunión diaria con Él, pues el Espíritu Santo está apagado, dice la Biblia, está contristado y no nos da ese gozo. Y usted puede oír las 1000 promesas de Dios y su corazón sigue apagado, porque necesita que el Espíritu de Dios te controle. Y Él te va a dar ese gozo. Ahora vea una cosa bien tremenda. Vea conmigo el libro de Hebreos. Vea conmigo Hebreos. El libro de Hebreos 10:34. Mira qué tremendo. Hebreos 10:34. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. A ver, quiero que observe esto. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con un lloradero que nadie te... No, piensa así. A ver, otra vez. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Sí lo vemos? Sufriste con gozo, ¿no parece una contrariedad? Sufriste con gozo. ¿A quién le daría gozo que le despojen de sus bienes? Nadie, ¿verdad?
tienes una casa y te la quitan, tienes un bien, un mueble, te lo quitan. Y aquí dice, enfrentaron eso por la fe, ¿verdad? Por su amor al Señor, ¿verdad? Sufrieron despojos de sus bienes, pero lo sufrieron, hubo sufrimiento, lo soportaron con gozo. ¿Y sabes qué, hermano? Algo que nos va a sostener en tiempos difíciles es eso, el gozo del Señor. Externamente no hay razón para tener gozo, pero si tú vas al Señor, a su presencia, a sus promesas, a su palabra, a la oración, Dios te va a dar de ese gozo que es inexplicable tener. ¿Por qué? Porque se origina desde adentro y se externa en la vida del creyente, ¿sí? Entonces ves a gente pasando padecimientos tremendos y el gozo no se les va. Nada les puede robar ese gozo porque viene de adentro. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Ahora, la alegría sí depende, porque la alegría de lo externo, porque la alegría sí es el estado de ánimo que reacciona hacia algo bueno que te sucede. Estoy alegre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me regalaron un carro, ¿verdad? Ay, estoy bien alegre. ¿Sí? Y si me roban el carro, me lo quitan, estoy bien triste. Esa es la alegría que depende de lo externo. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Tengo gozo porque me dieron un carro, pues a lo mejor, pero me lo quitaron, sigo teniendo gozo. El gozo no se va aunque las circunstancias cambien. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Es diferente el gozo a la alegría. La alegría sí depende de lo externo, de lo que vivimos al día a día. Ahora veamos otra vez, entonces, para avanzar, 1 de Pedro capítulo 4, hermanos. 1 de Pedro capítulo 4. El primer contraste, el gozo del padecimiento y el gozo de la gloria. Pero vea lo que dice ahí entonces. Le voy a hacer una pregunta, espero que estemos aprendiendo. Fíjense lo que dice el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o cuando Él venga, ¿qué dice? Os gocéis con gran. Ahí habla de la alegría. Ahora le voy a preguntar. Entonces, esta alegría que la origina, dice, ¿para qué sería que el Señor venga y se manifieste y estés con Él en su presencia? Tengas gran alegría, no solo gozo, pero te goces con gran alegría. Si la alegría la produce algo de afuera, ¿qué es lo que produce esta alegría? ¿Mande? El ver al Señor, ¿verdad? El ver al Señor, el estar ahí delante de Él. Hermano, yo no sé, ¿usted está preparado? ¿Qué va a hacer ese día que lo veas? Porque por la gracia de Dios lo vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Lo que dice la Biblia es eso. Va a haber un gozo y con gran alegría, ¿verdad? Con gran alegría de estar delante de nuestro Salvador. Primer contraste lo hemos visto. Vea conmigo el segundo contraste. El segundo contraste. El segundo contraste es vituperados por el mundo y bienaventurados del Señor. Vituperados por el mundo y bienaventurados del Señor. Ok, primero dije el gozo del padecimiento y el gozo de su gloria. Número 2, vituperados por el mundo y bienaventurados del Señor. La palabra vituperar, hermano, significa reproche. ¿Sí? Alguien nos reprocha por nuestra fe en el Señor. Alguien te dice que estás equivocado, que estás loco, que estás enfermo, que te lavaron el cerebro, que eres un fanático, y empiezan a reprocharte tu vida cristiana. Eso es que alguien te está vituperando. ¿Estamos ahí, hermanos? Alguien te reprocha. Hay familia que cuando un familiar, ¿verdad?, de ellos se convierte al Señor, le reprochan. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, el primero en la familia, mi hermana mayor, yo hablando con ella por teléfono, tal, como todos nosotros, ¿verdad? Pensando que pues si nosotros lo entendimos, fuimos salvos, también nuestra familia se va a caer de felicidad también, ¿verdad? Y vamos con ellos y de repente nos rechazan. Y mi hermana me dijo un montón de cosas y ella dijo esto: traicionaste la tradición y la fe de mi madre, ¿verdad? Y me empezó a reprochar, y tantos años invertidos a ti para que te vayas de la iglesia católica, y bla, bla, bla. Un montón de reproches, ¿verdad? Eso es vituperar, cuando alguien reprocha nuestra decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Alguien toma para llamarnos fanáticos, etcétera. Nos están vituperando. Ahora dice la Biblia, vea conmigo el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Soy bienaventurados. Oye,
Cada vez que alguien te reproche tu fe en el Señor, delante de Dios eres bienaventurado. ¿Verdad que sí? Somos bienaventurados. ¿Sabe que es donde muchos cristianos no quieren enfrentar el ser reprochados y mejor tratan de esconderse con los del mundo, apartarse del mundo y van al trabajo? No, que no sepan que soy cristiano, que no sepa mi familia que me convertí, que nadie sepa porque me van a decir de cosas. Si tú vives así, tú te pierdes de una bienaventuranza de parte de Dios, ¿verdad? De una bienaventuranza. Si sois recuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y luego nos dice esto, hermano, fíjense bien, versículo 14. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Obsérvelo bien. Porque el Espíritu, ¿verdad?, de Dios reposa sobre vosotros. Le dice el glorioso Espíritu de Dios. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Fíjense bien. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué haríamos los cristianos en medio del sufrimiento si no tuviéramos al Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos? Bueno, déjenle doy noticias. Hay gente que no pasaría nada porque no viven en el Espíritu, no notarían la diferencia entre tenerlo y no tenerlo, ¿verdad? Alguien dijo, y es cierto, que hay iglesias en la actualidad que si el Espíritu Santo se fuera, no lo notarían. Ellos seguirían igual en sus cultos exitosos. Pero ¿sabe qué? Quien dependa del Espíritu, si el Espíritu no obrara, lo nota. Yo no sé, hermano, tú como cristiano, ustedes como cristianos, deberían darse cuenta cuando no son guiados por el Espíritu de Dios. El cristiano lo palpa, no es que no me está guiando el Señor, ¿verdad? No me está hablando el Señor. Uno nota cuando el Espíritu no está trabajando, no está operando, no está obrando en algo, ¿verdad? Uno debería ya notarlo con el tiempo en la madurez de la vida cristiana. Fíjense, hermanos, la Biblia nos dice, sí es cierto, te reprochan, te dicen de cosas, sufren por causa del Señor, pero dice, eres bienaventurado, tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, te va a ayudar en tu propia vida como cristiano. Sí, te va a dar muchas cosas que necesitas en medio del sufrimiento. Por ejemplo, ¿cómo le llama la Biblia en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo? El Consolador, aquel que va a nuestro lado. ¿Sabe que el Espíritu de Dios en la Biblia, a grandes rasgos lo voy a describir así? El Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Pero también el Espíritu Santo está con nosotros y está sobre nosotros. Amén. Cuando la Biblia habla en nosotros, es literalmente habita en nuestro corazón. Cuando dice que está con nosotros, que siempre nos acompaña para confortarnos, consolarnos, exhortarnos, hacer su obra. Y cuando dice que está sobre nosotros, Él habla que Él nos controla, ¿verdad? Y nos da de su poder y su fuerza. Amén. Imagínense sin esa fuerza y poder y gracia y gozo del Espíritu, ¿dónde quedaríamos en medio de los padecimientos? ¿Sabes por qué el cristiano en medio del padecimiento sigue fiel? ¿Sabes por qué el cristiano en medio del dolor todavía alaba a Dios? ¿Sabes por qué el cristiano en medio de las pérdidas todavía se levanta y le da la honra y gloria a Dios? No es gracias a un esfuerzo humano, es al Espíritu de Dios que vive en tu corazón. Y Él es el que te da esa reacción que tú y yo no tenemos en la carne. Si por ti y mí fuera, sin el Espíritu de Dios, en medio del sufrimiento ya estuviéramos en el mundo. Gente ya se hubiera suicidado, ya estuvieran metiéndose drogas y alcohol para menguar el dolor. Pero gloria a Dios por su Santo Espíritu. Amén. Tengo una vida espiritual. Sin el Espíritu de Dios, ¿dónde vamos a estar? Lo tenemos para eso. Seamos humildes, sencillos y digamos, Espíritu Santo, contrólame. Señor, contrólame, porque en medio del padecimiento, en medio del dolor, necesito ese gozo del Espíritu, necesito esa gracia. Y dice Dios, si así eres y así vives, cuando te vituperen, te reprochen tu fe en el Señor, eres bienaventurado. Y ahí el Espíritu de Dios te va a ayudar. Amén, hermanos. Fíjense bien, vamos a entrar a la tercera contraste rápidamente. Primera de Pedro 4. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por él. Ahí le va el tercer contraste. El padecimiento por hacer el mal, o el padecimiento por hacer el bien. También hay un contraste. Lo voy a decir rápido porque el tiempo se ha ido.
Ya lo vimos. Cuando padeces por hacer el bien, te identificas ¿con quién? Con Cristo. Ahora te voy a hacer una pregunta, vamos a ver un contraste total. Cuando haces el mal, ¿a quién te pareces? ¿Te pareces a Jesús? Entonces, ¿a quién te pareces? A Satanás, ¿verdad? Al enemigo. Cuando mientes, ¿a quién te pareces? Al padre de mentira. Cuando calumnias, ¿a quién te pareces? A Satanás. Él es calumniador, ¿verdad? Cuando se blasfema, ¿a quién te pareces? Al que blasfema, Satanás. Cuando robas, ¿a quién te pareces? Al que es ladrón, Satanás, ¿verdad? Pero cuando haces lo correcto, cuando obedeces a Dios, te identificas con Cristo. El padecimiento del malhechor, o del que hace el mal, y el padecimiento del que hace bien. Ahí va, otro contraste. Cuando sufres haciendo lo correcto, hallarás descanso y paz. Hay buena conciencia, lo vimos hace unas clases, ¿sí? Hallarás descanso y paz. Pero ¿qué pasa si sufres por haber hecho lo malo? ¿Alcanzarás paz? Mala conciencia, turbación, ausencia de paz del Señor, porque lo hiciste por hacer lo malo, por haber hecho el mal. Y aquí hay algo tremendo. Versículo número 14. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice la Biblia? No te avergüences por eso. Ay, que estoy sufriendo. No te avergüences, no te dé pena sufrir por el Señor. ¿Sí están ahí, hermanos? Entonces, si al cristiano cuando hace lo correcto y sufre, no debe de avergonzarse. Entonces, el que sufre por haber hecho lo malo debe estar avergonzado, porque está sufriendo por haber hecho lo malo. Mira, hay gente que hace lo malo y sigue como si nada, no se avergüenza de haber hecho lo malo, ¿verdad? Ahí es cuando usamos ese término un poquito fuerte, ¿verdad? Sin vergüenza, ¿verdad? Literalmente, no le da vergüenza haber hecho lo malo. Pero el cristiano dice, no, tú no tienes por qué avergonzarte, hiciste lo correcto, ¿verdad? Amén. Y luego mira aquí, qué hermoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué puede hacer el que sufre por haber hecho lo correcto? Glorificar al Señor. Amén. Tú le puedes glorificar, Señor, te doy la gloria a ti, te glorificas al Señor en tu padecimiento. Pero cuando haces el mal, cuando sufres por ser malhechor, por haber hecho lo malo y estás sufriendo a causa de eso, no puedes decir, Señor, para tu gloria. No glorificas, deshonras el nombre de Dios. Mientras que sufriendo por hacer lo correcto, lo honras, le glorificas. Es otro contraste, ¿verdad?, de la vida cristiana. Fíjense bien, hermanos. Pastor, estoy sufriendo por hacer el mal. Te voy a decir una cosa. Aunque no te identificas con Jesús, aunque no halles tu paz y solo encuentres turbación, aunque solo le has traído deshonra al Señor porque te dices ser cristiano, déjame decirte algo. Aún en medio de eso, si tú le buscas de todo corazón, Él tiene misericordia. Amén. Y Él puede levantarte de esa situación. Señor, perdóname, estoy sufriendo por ser un malhechor, por haber hecho lo malo. Ten misericordia de mí. Apártate del pecado, busca al Señor, que Él es rico en tener misericordia. ¿Ven, hermanos? Gloria al Señor por eso. Cuarto y último contraste. El juicio en los creyentes, el juicio en los obedientes, voy a decir para entenderlo mejor, el juicio en los obedientes y el juicio de los desobedientes. Voy a terminar, solamente voy a dar una conclusión, el tiempo se ha ido. Dice así, 17 al 19. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde, hermanos? Por la casa de Dios, es decir, Dios va a comenzar por los suyos. ¿Sí? Y si primero comienza por nosotros, ahí lo da por hecho. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Escúchame bien, voy a terminar con esto. Este pasaje, cuando habla de los que desobedecen al Evangelio, creo que no se refiere, o la aplicación no es al inconverso. Creo que es al cristiano que no está queriendo sufrir haciendo lo correcto, al que no se identifica con Jesús. Creo que está hablando de eso en todo el contexto. Cuando dice la pregunta 18, fíjese bien, y si el justo con dificultad se salva, no está hablando de la salvación del alma, ¿sí? Está hablando que aún el justo
con dificultad, cuando vienen los padecimientos y está obediente a Dios con dificultad, la libra esa situación, ¿sí? Con mucha dificultad, pero sale adelante. El justo, el obediente, aquí está hablando del obediente, ¿sí? Luego viene una pregunta: ¿qué le va a pasar al desobediente cuando vengan las cosas duras? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Si cuando vienen cosas difíciles, ¿verdad? Dios mismo a veces juzgando la actuación de sus hijos, ¿verdad? A veces vienen cosas duras. Y aún el justo, el obediente, el que ama a Dios, con dificultad libra esas situaciones. Porque, escúchame bien, mi hermano, por muy justo y obediente que seas, y es por la gracia y es para la gloria de Dios, déjame decirte, aún así cuesta. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Es difícil, nos agarramos de Dios y vivimos una jornada, o semanas, o días, o hasta meses agarrados, sujetados de la gracia de Dios, y un día pasas esa situación. Amén. Y volteas y dices: con qué dificultad, pero ya la libré por la gracia de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Siempre. Pero porque estabas en lo correcto, estabas amando a Dios, estabas buscando a Dios, te estabas congregando. Y luego viene una pregunta tremenda: pero los que no obedecen, los que andan mal con el Señor, cuando venga esa situación, ¿a dónde van a ir a parar? Si el justo con Dios apenas la libra. Hermanos, nunca se aparten del Señor. Amén. Porque el día que te apartes del Señor, hoy te vienen pruebas y aquí estás por la gracia de Dios. Cierto. Pero si tú te apartas del Señor y te vienen situaciones difíciles, ¿qué va a pasar contigo? Si hoy, con su Santo Espíritu, con sus promesas, con su palabra, con un pastor, con la iglesia, con hermanos en Cristo que te corrijan, con el amor del Señor, con trabajo la libramos en las pruebas. Imagínate apartados de Dios, secos, vacíos, sin leer la Biblia, sin comunión, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, apartados. ¿Cómo nos va a ir? Gracias a Dios y glorificamos a Dios que somos sus hijos, pero debemos estar obedientes. Hermanos, son 4 contrastes que deberíamos concluir el día de hoy, darle gracias a Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Sí, es cierto, hay padecimiento, pero ahí mismo hay gozo. Pero habrá un gozo mayor, con gran alegría cuando Cristo venga. ¿Amén, hermanos? Amén. Si somos vituperados por el mundo, somos bienaventurados del Señor y por su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda a salir adelante. Número 3, padezca como cristiano, no como malhechor, para que puedas glorificar a Dios, ¿verdad? Y número 4, se va a juzgar a los hijos de Dios y también a los que no obedecen al Señor. Mejor que cuando venga la dificultad, el Señor nos agarre obedientes. ¿Verdad que sí? Yo creo que eso fue lo que le ayudó a Job, ¿verdad? El ser tan obediente. Lo agarraron, la prueba lo agarró agarrado de Dios. Que no te venga la prueba cuando no estás asido del Señor. Y entonces a dónde vas a ir a dar quebranto tras quebranto, ¿verdad? Sin esa gracia de nuestro Dios.